Hace una semana comenzamos a hablar sobre el carácter profético, eh, sobre todo por la activación que tuvimos el día domingo, que estuvo con nosotros el profeta Cliff Bell de los Estados Unidos. Él dejó un mover profético en medio de nosotros. Amén. Yo sí lo creo, no sé si usted lo cree o no, yo sí lo creo. Se quedó, se estableció un mover profético, pero este mover profético de repente puede venirse a declive por falta de carácter profético. Entonces, hace 8 días comencé allí a hablar un poco acerca del carácter profético. Y vamos a continuar esto. Lo que más pesa en un pueblo profético o en una persona profética es su carácter. O sea, profetizar es, se lo decía hace 8 días, yo les decía, profetizar es lo más fácil que puede haber. Profetizar es lo más sencillo que puede haber, porque todos profetizamos, según el apóstol Pablo, según la fe. Amén. Usted ejercita fe, que usted está listo para escuchar la voz del Señor, y entonces el Señor traerá su voz a su espíritu interior. Dios establecerá su voz a su espíritu interior y le guiará a través del testimonio interno del espíritu. Eso es fácil, profetizar es sencillo. Lo que no es fácil, lo que no es sencillo es tener carácter. Un falso profeta no es aquel, escuche lo que le voy a decir, no es aquel que da falsas profecías. Un falso profeta es aquel que tiene una intención no correcta. Vuelvo a repetir esto. Un falso profeta no es el que da falsas profecías. Un falso profeta es aquel que tiene una mala intención cuando entrega la profecía. Entonces vemos esto que le estoy comentando. Segunda de Pedro capítulo 2, vaya para allá conmigo. Segunda carta de Pedro capítulo 2, verso 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Amén. Segunda de Pedro 2:2. Déjenme corroborar por aquí que estamos bien. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el 1. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, ¿dónde viene la parte en donde hay que observar quién es un falso profeta? Ahí viene a continuación: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nuevamente quiero leer el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y aquí viene, que introducirán. Aquí ya está hablando, hermanos y hermanas, aquí ya está hablando de una intención. ¿Cuál era la intención? La intención es introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, ¿sí? Esto tiene que ver con el corazón. Abra su entendimiento, por favor, ¿sí? ¿Cómo usted sabe que una persona es un falso profeta? No porque ve falsas profecías. Ahorita le voy a dar, no sé, quizá algún ejemplo para que usted logre entender, ¿sí? Un falso profeta no es aquel que da falsas profecías. Un falso profeta es aquel que tiene malas intenciones o incorrectas intenciones y que no permite el señorío de Cristo en su corazón. Ese es un falso profeta. Hermano, mire, hay tantas personas que han recibido una profecía
y la profecía se cumple. La profecía se cumple. Pero después, más adelante, usted ve que esa persona que a usted le dio la profecía se comienza a enriquecer de manera ilegal. Ajá. Usted y yo no podemos decir que es un falso profeta porque nos dio una profecía falsa, porque la profecía se cumplió. Ajá. Pero ¿cómo sabemos que es un falso profeta? Por las intenciones que tenía en su corazón, donde no estaba reinando el Señor, por las intenciones incorrectas que tenía en su corazón cuando entregó la palabra. Les pongo otro ejemplo. Hay gente que profetiza, con el propósito de que la mirada de las personas a las cuales él les profetizó se sitúen en él y lo vean como el profeta de los profetas. Y su intención solamente es sacar provecho de quienes han recibido una palabra profética de parte de ellos, amén, y que se está cumpliendo. Porque lo que ellos hacen es ejercitar su espíritu, y cuando usted ejercita su espíritu, recuerde que su espíritu es la antena receptora de la voz de Dios. Entonces déjeme decir una cosa: Dios siempre está hablando a sus hijos. Que no lo escuchemos es otra cosa, pero Dios siempre, 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 siempre está hablando a sus hijos. Dios de continuo, escuche esto que le enseño, Dios de continuo está hablando, y esas palabras que Dios habla están gravitando en el cosmos. Esas palabras que Dios habla están gravitando en el espíritu que inhalamos, llamado viento. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esto es tan sencillo de entender, tan fácil de entender. ¿Por qué hay falsos profetas que profetizan cosas ciertas? Porque ejercitan la antena que Dios le puso a todos los seres humanos, que se llama espíritu. Entonces, como ellos ejercitan el espíritu, ellos son capaces de captar. El espíritu es capaz de captar la palabra que está gravitando, porque Dios siempre está hablando. Dios nunca se queda callado. El salmista dice que Él no es como los ídolos mudos y sordos, ¿sí? Él es Dios, Él siempre está hablando. Y esas palabras están gravitando en el universo. Esas palabras están gravitando en este ambiente, en este aire que de repente sentimos, no lo tocamos, pero lo sentimos. Están gravitando. Si usted ejercita su espíritu, ¿sí?, usted capta la señal, usted capta la voz. Y cuando usted capta la voz, entonces usted habla lo que su espíritu está captando. ¿Y qué está captando? La voz del Señor. Pero eso es una cosa, y otra cosa son las intenciones incorrectas del corazón. A eso se le llama hechicería. Esa es la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Tomar una palabra que Dios haya soltado y que esté gravitando sobre la cabeza de alguien, porque cuando Dios te quiere dar una palabra, Él la suelta, Él la habla, con el propósito de que tú la oigas. El problema está en que tú no la oyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace falta ejercitar el espíritu, hace falta despertar el espíritu, hace falta que el espíritu esté activo. Y sobre todo, hermano, que el alma no esté controlando tu espíritu. Si tu alma está controlando tu espíritu, Dios puede soltar una palabra, viene sobre ti, pero no la recibes, sino que se queda gravitando arriba de ti. Es como una atmósfera que se queda arriba. Y usted pregúntele al Señor: ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Dios ya desde hace mucho tiempo que te respondió, te dio la palabra, y traes aquí arriba la palabra.
no la ves, no la tocas. ¿Sí? Porque como es una palabra que procede del mundo del espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, es por eso que no la puedes tomar físicamente ni la puedes ver físicamente, pero hay un sinnúmero de palabras que Dios ha soltado sobre de ti, un montón de respuestas que Dios ha soltado sobre de ti, pero que no las has escuchado con tu espíritu porque solamente están gravitando, son como palomas, es un ejemplo, son como palomas arriba de ti que están volando. Esa paloma se llama sanidad, se llama restauración, se llama consejo divino, se llama ciencia divina, se llama dirección divina y está aquí, volando, flotando. ¿Por qué no cae? ¿Por qué no la escuchas? Porque, vuelvo a repetirte, tu espíritu no está ejercitado, número uno. Número dos, porque es probable de que tu alma tenga ahogado al espíritu. ¿Sí? Un ejemplo, un radio. Bueno, ahora ya no hay de eso, ahora ya todo es más moderno, ¿verdad? Pero cuando estaban los radios y tenían su antena, esa antena servía para captar la señal, para captar las ondas etéreas. Y cuando la antena, ¿sí?, capta la señal, entonces ese radio puede comenzar a soltar sonido con el propósito de que quien está escuchando el radio, bueno, pueda estar allí teniendo tiempo de escuchar las noticias o algo. ¿Sí entendemos? Si yo agarro ese radio y lo llevo a la pileta de agua o a la tina de agua o a donde yo tenga al tambo de agua, al bote de agua, y usted toma el radio y todavía está parlando el radio porque está captando la señal, haga eso, tome el radio y tíralo al agua. ¿Qué va a ocurrir? Se deja de escuchar y ya no puede captar la señal. A veces nuestro espíritu es como ese radio. Está tu espíritu con la antena captando la voz del Señor, pero de repente si tu espíritu queda completamente cubierto, absorbido, si tu espíritu queda debajo del alma y el alma viene a ser como el agua que lo cubre, se acabó la señal. Se acabó la señal. Sí, digo, no es escuela profética, pero no sé, esto es algo que alguien aquí necesitaba escuchar. Dios ya te ha dado la respuesta. Dios ya te dio la dirección. Dios ya te dio la guía. La que se quiere seguir jalando los cabellos eres tú. El que se quiere seguir dando de topes en la pared, hermano, por desesperación, eres tú. Dios ya desde hace cuánto que ya soltó la palabra. Por eso es que a veces usted está, Señor, háblame, ya ves cómo no me hablas, ¿por qué a otros sí les hablas? ¿Por qué a fulano le dijiste lo que hiciera? A mí no me dices nada, yo no te oigo, yo no esto, yo no lo otro. Y acabas enojado con Dios. Dios no tiene ningún problema contigo, porque cada que tú le dices, Señor, ¿qué hay de esto? No me has respondido. Entonces Dios dice, yo ya desde hace muchísimo tiempo que te respondí. Desde hace muchísimo tiempo que sobre ti solté la palabra, pero no la has tomado. Porque tu espíritu, que es como un radio que capta la señal de mi voz, ¿sí?, o no está ejercitado, o número dos, está inundado por tu alma. Y por eso es que no logras escuchar. Entonces, ¿por qué hay falsos profetas? Los falsos profetas, hermano, vuelvo a repetirle, no son falsos profetas porque ven falsas profecías. ¿Hay profecías de los falsos profetas que son verdaderas? Sí. ¿Que Dios habló? Sí, hermano. Aleluya, que se lee. Haga así, sí. ¿Un falso profeta puede dar una palabra de Dios? Sí. ¿Por qué?
Porque Dios siempre está hablando y está lanzando palabras sobre nosotros, solo que algunos las tienen gravitando. Y si el falso profeta tiene ejercitado el espíritu, ¿qué va a suceder? Va a captar la señal, va a percibir la señal, y entonces viene y te dice, así te dice el Señor, así, por esto y eso, y usted se queda con los ojos, con el ojo cuadrado, hermano. Y usted dice, ¿cómo supo este hombre esto? Este es un profeta de Dios. No necesariamente. Pero ¿cómo no? Si me dio una palabra directa y solamente Dios y yo sabíamos esto. ¿Cómo es que ese hombre viene a ser un falso profeta? Vuelvo a repetir, no por la palabra que haya dado, sino por las intenciones de su corazón. ¿Sí? Si ese hombre, si esa mujer lo que hace es ejercitar su espíritu con el propósito de captar la palabra y soltarte la palabra, pero su intención al soltarte la palabra es, hermano, aprovechar también el momento para controlarte, para manipularte, para hacer que tus ojos se posicionen solamente en Él, hermano, para hacer que tus ojos solamente se posicionen en ella. Entonces él o ella tendrá la habilidad de abusar de ti en todos los aspectos. Ese es un falso profeta. Para que usted descubra quién es un falso profeta, usted tiene que descubrir su corazón. Y usted tiene que descubrir sus verdaderas intenciones por las cuales él profetiza. ¿Ven? Está clarísimo aquí. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Ahí está la intención. No sé si usted me entiende. Hello. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Eso de negar tiene que ver con el corazón, le decía hace un momento, porque con el corazón creemos o negamos. Pablo lo dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, sí, pero con el corazón se cree. ¿Sí? O sea, con el corazón nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, eso solamente fue la confesión de lo que ya habíamos creído en nuestro corazón. En nuestro corazón está la capacidad de creer, que tiene que ver con recibir. Amén. O también en nuestro corazón está la capacidad de rechazar. ¿Sí? Por eso es que dice allí, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán. ¿Qué es esto de negar? Negar, rechazar, apartar. ¿En dónde? En su corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo descubrimos un falso profeta? No por lo que profetice, porque puede tener el espíritu tan ejercitado que sí está captando las palabras y las está soltando. Pero ¿en dónde le caemos que es un falso profeta? En las intenciones de su corazón, en las verdaderas intenciones del corazón, del por qué él está ministrando y de por qué él está profetizando, aunque sean profecías verdaderas. ¿Sí? Dios no tiene ningún problema con aquellos que dan una palabra falsa, porque al final de cuentas no se van a cumplir y no hay ningún problema. O sea, la misma gente los va a tachar de falsos, ¿sí? Dios no tiene problema con eso. Cuando la gente por sí misma, al darse cuenta que la palabra no se cumpla, Dios no tiene ningún problema, porque la gente es la que ejerce el juicio sobre de él y se acabó el problema. Dios no mete ahí la mano. ¿Sí? El problema está en los que profetizan cosas ciertas,
pero que lo que profetizan lo usan y lo ocupan para controlar, para manipular y para sacar provecho de la gente a la cual le han captado la vista, porque le soltó una palabra tan directiva, tan impresionante, tan increíble, que usted se quedó con el ojo cuadrado así. Este es el santo profeta de Dios. Este es el Mesías esperado. Y de allí se levantan las sectas. ¿Sí entendemos? ¿Qué tenemos que hacer para que no ocurra esto? Porque mire, usted no necesita ser profeta para oír la voz de Dios. Usted lo único que necesita es ser hijo de Dios, nada más. Nada más. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene la capacidad de oír a Dios. Pero usted tiene que ser guardado, de tener el espíritu ejercitado y captar la voz del Señor. Usted tiene que ser guardado de sus malas intenciones del corazón. ¿Y cómo se soluciona el problema de las malas intenciones del corazón? El carácter profético. El carácter profético. Entonces, este es un asunto de carácter. Esto no es un asunto de profecía por la mera profecía. Es un asunto de carácter profético. Quien profetiza tiene que tener carácter profético para evitar, hermano, que estas malas intenciones del corazón surjan de tal forma y de tal manera que usted se convierta en un falso profeta. Necesitamos crecer en este carácter, necesitamos crecer en este carácter profético. Y hemos tomado como ejemplo el pasaje, si me acompañan para allá por favor, de Jeremías capítulo 28. Jeremías capítulo 28. Hoy usted me va a disculpar cómo vengo vestido, pero como el hábito no hace al monje, la corbata tampoco al pastor, ¿ok? No por eso significa que yo quiero faltar al respeto, por favor, al santo púlpito. No es mi intención, solo que ahorita andamos en los trabajos presurosos para el día domingo 15 y así me agarró el tiempo, ¿ok? Jeremías capítulo 28. Jeremías capítulo 28. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Jeremías. Bueno, gloria a Dios que usted ya dijo amén, yo no puedo decir amén todavía. Jeremías capítulo 28, ya está. Jeremías 28, versículo del 1 al 17. Jeremías 28 del 1 al 17 dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus labios y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo
del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: ve y habla a Hananías diciendo: así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Hemos hablado que este pasaje nos habla de un Hananías, hijo de Azur, que representa a un profeta sin carácter. Y estamos hablando también de un Jeremías que representa a un profeta con carácter. Hananías, hijo de Azur, representa a un pueblo profético sin carácter. Y Jeremías representa a un pueblo profético con carácter. ¿Cuáles son algunas características de un pueblo profético sin carácter? Hace 8 días creo que solamente hablamos de una. ¿Sí? Y dijimos que la primera característica de un pueblo profético sin carácter, y que lo pudimos ver en Hananías, es que busca plataformas y posiciones. ¿Sí se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? ¿Ok? O sea, busca reflectores y audiencias y quiere ser el centro de atención. ¿Sí? Llega Hananías al templo y observa que el templo está lleno de sacerdotes y el templo está lleno de pueblo, ¿sí? Y entonces él no iba con la intención de darle una palabra profética al que estaba cuidando la puerta, no. Él iba en búsqueda de darle una profecía a alguien de los pesados, a alguien de los más conocidos. Y cuando llega al templo y lo ve lleno de gente, él pone sus ojos sobre Jeremías y dijo: perfecto, aquí está el pez gordo, aquí está un tiburonzote, a este voy a ir y le voy a dar la palabra para que este pueblo entienda, ¿sí?, que yo soy igual y semejante a él en esta gracia profética que tengo. Y entonces va, se dirige, ¿sí?, a Jeremías y le suelta la palabra. Entonces, la primera característica de una persona o de un pueblo profético sin carácter es que éste busca plataformas y posiciones. ¿Por qué Hananías no llamó en secreto a Jeremías? Es una buena pregunta. ¿Por qué Hananías no esperó que el templo se vaciara y entonces darle la palabra y tener la humildad suficiente para decirle: tú eres un profeta levantado para Israel, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees de esto? Era lo más correcto que Hananías, al encontrarse con un profeta de oficio, hermano, que Hananías, al encontrarse con un profeta que había sido llamado por el Señor no solamente para funcionar en alguna de las 2 casas de Israel, ya sea de Judá o de Israel, sino que fue enviado a las 2, lo más correcto que Hananías hubiera hecho es retener la palabra, mantener allí la palabra y consultar a Jeremías en cuanto a esa palabra. Decirle: Jeremías, ¿qué piensas tú? Jeremías, ¿qué palabra has recibido tú en cuanto a esto? Si yo estoy equivocado, ¿me podrás enseñar? ¿Me podrás direccionar? Porque esto fue lo que yo oí, pero quizá he escuchado mal. Tú tienes un oído más activo, tú tienes un espíritu más ejercitado, ¿puedes ayudarme? ¿Crees que yo deba de soltar esta palabra al pueblo? No. Hananías entró, miró la iglesia llena.
Aleluya. Miró la iglesia llena, miró a los sacerdotes, miró al pueblo, lo vio, llegó y le soltó la palabra. Porque lo que Hananías estaba buscando, hermanos, era plataformas, posición, reflectores, audiencia, y quiso ser el centro de atención. Cuando usted, hermano, tiene la intención en su corazón de ser el centro de atención, cuidado, porque usted se puede estar convirtiendo en un falso profeta. Ajá. Cuando la intención de su corazón, hermano, es que todo el mundo lo vea y lo reconozca. ¿Sí? Por eso es que yo no soy muy asiduo a reconocerle nada a nadie, dispénseme. ¿Por qué? Porque no quiero hacer de ti un falso profeta. ¿Sí? Cuando vienen y me dicen, pastor, usted me da una palabra así y así, amén, hermana, gloria al Señor, me doy media vuelta y sigo. Pastor, pero que, amén, hermana, gloria al Señor, dele la gloria al Señor. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque eso puede hacer que nos encontremos en algún momento buscando reflectores, buscando plataformas, buscando la visión de todos sobre nosotros. Y Dios no nos llamó a que la gente pusiera la visión sobre nosotros. Dios nos llamó a hacer que la gente ponga los ojos, ponga la mirada, ponga la vista en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Solo Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Hermanos, Hananías allí incurrió en esta situación y nos manifestó, nos mostró que ese es un profeta que no tiene carácter. Un pueblo profético o una persona que es profética, de repente podemos observar su falta de carácter en medida que busca el reconocimiento de la gente. Amén. Segunda característica, y allí realmente comenzamos hoy a predicar, después de esta gran introducción. ¿Sí? Segunda característica, anula el concepto de siervos. Anula el concepto de siervos. Vean por favor lo que dice Jeremías 28:10, ahí donde estamos leyendo. Jeremías 28:10 dice: entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Lo quebró. El yugo es sinónimo de servicio. Ajá. El yugo es aquel que se le pone a los bueyes para jalar el arado. ¿Sí? Y cuando los bueyes perciben, sienten el yugo sobre de ellos, entonces dicen: es hora de trabajar, es hora de arar la tierra, es hora de jalar la yunta, es hora de abrir surcos, es hora de servir, es hora de trabajar. Amén. Y lo que hace Hananías es que no sabemos si era un simbolismo que Jeremías venía cargando. En pocas palabras, no sabemos si era un yugo literal que Dios le había mandado a Jeremías que se lo pusiera para que a través de esa acción o de ese acto profético estuviera profetizando algo al pueblo de Israel. No sabemos si era alguna no sé, alguna vestimenta de tela que se llamaba yugo. La Biblia no nos da mucha luz en cuanto a eso, pero sí menciona que Hananías rompió y quebró el yugo que traía puesto Jeremías. ¿Qué significa eso? Eso significa que Hananías anuló el concepto de siervo. No solamente en Jeremías, sino en todo el pueblo que lo estaba observando. Entonces, hermano, la falta de carácter profético, o quien no tiene carácter profético, es una persona que no pretende servir. Que no pretende servir e incita a otros a no hacerlo. Y tomar una actitud de señores en lugar de siervos. ¿Sí? Oigan, cuando usted dice: no, a mí ni me vean, si el pastor sabe contar conmigo, no cuente. Ajá. O sea, yo
yo no le entro, yo no participo, yo no jalo la yunta, yo no abro el surco, que lo haga fulano, que lo haga sutano, que lo haga perengano, que lo haga el mismo pastor quien le manda a ser pastor. Ajá, a mí, X. Ajá, o sea, yo soy X, pastor. ¿Sí? Pues qué malo que seas X así y que no seas X así. Que Cristo se haya reflejado en ti, que la muerte de Cristo se haya reflejado en ti. Qué triste esa situación. Pero cuando en ti hay un corazón no dispuesto al servicio, amén, eres un Jeremías que ya no trae sobre sí mismo el yugo porque alguien lo rompió, y ese quien lo rompió puede ser tú mismo sobre tu vida. Has apartado de tu corazón, has apartado de tu mente el concepto de que Dios te llamó a servirle. Entonces hay gente que dice, no, yo servir, no. Luego con esta bola de gente que carnales. Bueno, tú también no estás manifestando mucha espiritualidad cuando dices que ellos son carnales y que por eso no quieres servir con ellos. Hey, hello. Porque el que es espiritual dice, bueno, ni modo, ellos son así, yo sirvo, aleluya. Porque yo sé quién sirvo, yo sé para quién estoy haciendo eso, porque lo veo en el espíritu, porque sirvo en el espíritu, porque ando en el espíritu. Así de sencillo. ¿Sí? No estamos manifestando mucha espiritualidad cuando decimos que no queremos servir porque fulano, porque sultano, porque perengano. Hello. ¿Sí? Entonces, falta de carácter profético es anular el concepto de siervos en nosotros mismos, o sea, el no pretender servir e incitar a otros a no hacerlo y tomar una actitud de señores en lugar de siervos. Eso no es carácter. Quien toma actitud de señor y no de siervo, eso no es carácter. Quien toma la actitud de usted hace esto, usted hace, y hace, ajá. Pero yo nunca estoy metiendo las manos, yo nunca estoy fabricando, yo nunca estoy generando. Entonces estoy teniendo la actitud de señor y no de siervo. Eso es falta de carácter, sobre todo profético. Amén. Entonces, todo el que sirve manifiesta carácter. Por lo que estamos mirando, entonces, todo el que sirve manifiesta carácter. Y todo lo que acontece, eso nos debería de dejar bien en claro a todos los que estamos aquí. Hey, le voy a hacer examen de esto, si no me contesta, fuera del servicio. Sí, seguro. Todo el que sirve manifiesta carácter. Por eso es que está sirviendo. ¿Sí entiende? Todo el que sirve manifiesta carácter, y todo lo que acontece dentro del servicio es para activar y desarrollar carácter. Todo lo que sucede cuando tú estás sirviendo, todo lo que sucede a tu alrededor, en tu casa, aquí mismo, hermano, en tus finanzas, con tu esposa, con el esposo, con los hijos, todo lo que te está sucediendo alrededor cuando estás sirviendo, Dios tiene una intención: activar carácter en ti y desarrollar carácter en ti, porque todo el que sirve manifiesta carácter. Entonces, si yo estoy sirviendo, manifiesto carácter. Lo que sucede a mi alrededor cuando estoy sirviendo es para seguir activando este carácter y para seguir desarrollando este carácter. Aleluya. Hay gente que lo que hace, hermano, es estar sirviendo y de repente ya se le viene encima esto, se le viene encima lo otro, aquí adentro, allá afuera, por donde sea, y lo que hacen es tirar la toalla. Tiran la toalla, desisten de subir la montaña. ¿Sí? Se van rezagando, hasta a propósito lo hacen. Se rezagan,
con el propósito de que el que está supervisando el área de la que tú estás encargado o encargada, te diga, no, ¿sabe qué, hermana? Muchísimas gracias. Y el de usted dice, ay, alabado sea el Señor, funcionó. Qué triste, porque en ti está anulado el concepto de servicio o el concepto de siervo. Sí. ¿De qué manera expresamos a Cristo? En sus 4 facetas. Cristo tiene 4 facetas. Cristo tiene la faceta de rey. Cristo tiene la faceta de hombre. Cristo tiene la faceta de, hermano, un servidor. Y Cristo tiene la faceta de un águila. ¿Sí? Entonces, a lo mejor a ti te gusta manifestar mucho a Cristo como león. No, caminas derechito, gloria al Señor, aleluya. Amén, y camina hasta como torero y hermanos, y qué bueno, está manifestando a Cristo como rey. Hermanos, hay que ser prósperos, hermanos, mírenme a mí, miren, gloria a Dios que están manifestando a Jesús como el rey. Hermanos, yo siempre me remonto sobre las alturas y a mí nada me afecta y a mí nada, gloria a Dios, la faceta de Jesús como águila. Ajá. Hermanos, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, me amo a mí mismo, gloria a Dios, qué bueno, estás manifestando a Jesús como hombre. Amo a mis semejantes, qué bueno, estás manifestando a Jesús como hombre. Pero cuando lo tienes que manifestar como buey, de jalar el arado, de ponerte el yugo y jalar para abrir el surco, ahí muchos dicen, ahí sí no ahí sí no. Dice la Escritura que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Hay otras versiones de la Escritura que dice hasta que lleguemos a la estatura, hasta que lleguemos al nivel del varón perfecto. Hay otros que dicen hasta que lleguemos a manifestar en totalidad al varón perfecto. ¿Cuál es la totalidad del varón perfecto? El león, el águila, el hombre y el buey. Y esos 4 están manifestados en los 4 evangelios. Mateo nos habla de Jesús como rey. Marcos nos habla de Jesús como el siervo. Lucas nos habla de Jesús como hombre. Y Juan nos habla de Jesús en su divinidad alta, sublime, eterna, celestial, el águila. Esos 4 rostros también se ven arriba en el cielo. Hay seres en el cielo que están manifestando esta plenitud de Cristo. Dice, y yo vi a uno que tenía rostro de león, otro rostro de buey, otro rostro de hombre y otro rostro de águila, porque esa es la plenitud de Cristo. Porque son seres angelicales los que manifiestan estos 4 rostros. Porque eso significa que cuando tú creces a la estatura del varón perfecto en esas 4 cosas o en estas 4 facetas de Cristo, hermano, eres más celestial que terrenal. ¿Sí? ¿Cómo anulas lo terrenal en tu vida? Creciendo en Cristo, sí, en sus 4 facetas. Jesús es nuestra altura, Él es nuestra medida. Yo no sé qué medida tengas. Hay otros que, hermano, están hasta abajo en la medida de Cristo, porque ni leones, ni bueyes, ni hombres, ni águilas. Otros, ¿verdad?, tienen un porcentaje más elevado. A lo mejor nada más son leones, ¿sí? Pero no tienen los otros 3. Hay otros que nada más son hombres. Ahora tampoco se trata de ser solamente servidores, porque usted puede ser un servidor, estar sirviendo al Señor, pero con su cara triste. Sí, es que yo sabía que servir al Señor, eso era lo que me iba a venir, y pues, pastor, quiero decirle que ya casi no puedo, pero mire, hasta el último aliento de mi vida voy a servir al Señor, aunque me quede muerto hoy mismo. A usted le hace falta manifestarse como un león. Mientras servimos, tenemos que manifestar
en la otra porción de Cristo, que es ser un león. Por lo tanto, un servidor que anda arrastrando el huarache, hermano, que anda arrastrando la cobija, pero amén, hermano, estoy sirviendo, estoy llevando en mis manos los clavos de Cristo, la corona de Cristo, estoy cargando la cruz. Necesitas manifestarte como león. Hay otros que están sirviendo, pero sin amor a su prójimo. Ay, ay, ay. Sí están haciendo, sí se están moviendo, sí se mueven aquí, se mueven allá, hacen aquí, hacen allá, pero es puro compromiso. Ahí, ¿qué necesitas, hermano? Manifestar la faceta de Cristo como hombre. ¿Sí me entiende? Cuando usted sirve, usted tiene que hacerlo por amor a sus hermanos. Cuando yo le predico, hermano, es por amor a usted. De la forma en la que estoy enseñando hoy, es la forma en la que enseño cuando están reunidas 300, 400, 500 personas. De la forma en la que le estoy enseñando yo a usted ahora, hermano, aunque estemos reunidos aquí 30, 35 personas, 40 personas, yo le predico igual como si estuviera predicándole a 1000, 2000, 3000 personas. ¿Por qué? Porque yo predico de la forma en la que predico por amor a mis hermanos, así sean 2 o así sean 2000, así sean 3 o así sean 3000. Predico de la misma forma y de la misma manera, porque hay un amor de tal forma por usted y hay un anhelo en nuestro corazón. Ahí está revelada la intención. Ahí está revelada la intención, fíjese bien, ¿sí? ¿Por qué? Yo pudiera haberle dicho al hermano Mauricio, a ver, fíjate cuántos están en la reunión. No, pastor, los mismos de siempre. Falta la hermana fulana de tal, que ya sabe que ya llega como 8:30. ¿Sí? Pero, híjole, pues mire, ya hasta le saqué No, ¿sabes qué? Háblale, dile a quién estará más listo, quién será más listo. Dile a fulana de tal que predique por mí. Hermano, hay pastores que así lo hacen. A nosotros nos ha tocado hacer una llamada a un ministro, entre comillas. Pastor, mire, le queremos invitar a una actividad de esto, de lo otro. Reconocemos la gracia que el Señor le ha dado a usted para edificar a la iglesia en esa área. Ok, perfecto. ¿De cuántos va a ser la audiencia? ¿Cuántos oímos eso? Mire, por cuestiones de logística vamos a checarlo. Muchísimas gracias. Porque, ¿qué es eso de estar preguntando cuánta gente hay para yo poder predicar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? La intención del corazón. ¿Amén? Cuando usted sirve, usted tiene que estar manifestando. ¿Está manifestando? Cuando usted sirve, está manifestando esa faceta de Jesús como el siervo, pero al mismo tiempo tiene que estar manifestando la faceta de Jesús como hombre. O sea que mi servicio tiene que ser por amor a mis hermanos, por el simple hecho de ser seres humanos que estamos necesitados urgentemente de la voz de Dios. ¿Amén? Pero al mismo tiempo, en el servicio, para no andar arrastrando el guarache, hermano, tenemos que sacar la garra, aleluya, del león de la tribu de Judá que vive dentro de nosotros, porque no significa andar sirviendo y llorando al mismo tiempo, sirviendo y quejándose al mismo tiempo. ¿Dónde está el león que vive dentro de ti? Pero al mismo tiempo también tiene que estar manifestada la otra faceta, que es el águila. Sabiendo que cuando tú sirves al Señor, te van a venir, hermano, una infinidad de cosas terrenales. Tu economía se empieza a ver afectada, problemas con los papás, problemas con los hijos, problemas con los hermanos, problemas laborales, problemas de esto, problemas de aquello, aquí mismo, aquí adentro, allá afuera, por todos lados, hermano, parece una guerra encarnizada de todos contra ti. Te están echando bolita, te están haciendo bolita, hermano.
Y ustedes están que, yo no sé cuántos les han hecho bolita, hermano, que se les deja caer todos y siente que ya no respira, hermano. Y aunque se acomoden, si saben que le van a hacer la bolita, hasta se acomoda para que no le pase eso. Llega el momento que por mejor que se acomode, se le va la respiración. Y siente que algo le pasa, que le da el patatús ahí. Cuando tú sirves al Señor, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Pero tú tienes que entender una cosa, hermano, que es para que Dios active y desarrolle más carácter en tu vida. Amén. Es para que, aunque vengan esas presiones a tu vida, aún mismo de los de aquí adentro, manifestemos la medida de Cristo como el hombre. Aleluya. Y sigamos sirviendo por amor. Que manifestemos a León. Aleluya. Pero que manifestemos al águila que puede remontarse y que puede volar. Sobre, no en las alturas, sino aún sobre las alturas, para ser libres de todo lo humano y terrenal que viene a golpearnos cuando comenzamos a manifestar a Jesús como el siervo. Aleluya. Cuando tú estés creciendo en esas cuatro, no importa en qué nivel vayas en uno o en otro, pero cuando tú sabes que estás creciendo en esas cuatro facetas de Cristo, por eso es que en el cielo están los seres vivientes, que son seres angelicales, son seres celestiales, con esos cuatro rostros, porque cuando tú creces en esas cuatro facetas de Cristo, te haces más celestial que terrenal. Oiga, yo no hubo muchos amenes. ¿Qué sucede aquí? Entonces, si va usted a servir, no lo haga por egolatría. No lo haga, hermano, como Hananías. Ay, cuánta gente, ahora sí me voy a lucir, ahora sí, no, pero ahora sí me voy a pavonear, ahora sí, no. Que sea por amor a sus hermanos. Que si va a limpiar, limpie para que sus hermanitos se sienten en una silla limpia. Que si va a barrer, sea para que a lo mejor nuestra estancia en este lugar de repente pueda llegar a ser cómoda. Pero si está, ay, estos hermanos cocheros, que no sé qué, que quién sabe qué. Usted lo está haciendo por compromiso. Amén. Y a lo mejor está manifestando servicio, sí, pero no está manifestando la otra faceta que es el hombre. Y luego tan enojado que está, hermano, y avienta la escoba. ¿En dónde está el águila que se remonta por encima aún de los sentimientos frustrantes que a veces vienen cuando la gente no responde? Pregúntemelo a mí. Hay que volar. Cuando el diablo ruge como león rugiente, cuando lanza el rugido, hay muchos que el diablo lanza el rugido y dice para atrás, se echan para atrás, hermano, y corre. ¿En dónde está la faceta de Cristo en ti como el león? Pues rúgele tú también. El que grita, pues grítale tú también. Él se te va encima, pues bien, métele tú encima también. Al diablo. Sí, muchos estaban pensando ahorita que llegue, que se aviente, que ya como nos toque en el nombre del Señor. Amén. Hicieron la unción de Sansón para que con una quijada de burro, hermano, destruirlo. Y si no hay burro, pues se la quita a él, que es más o menos igual, y con eso denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Cristo te ama. El gozo del Señor es nuestra fuerza. No sé si usted lo oyó, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Sí? Entonces, ay Señor, yo no sé por dónde nos estás llevando. ¿Sí? Un ministro profético siempre le pasan este tipo de cosas. Estamos comenzando a hablar de algo y de repente el Señor nos dice, no, por acá, porque eso es lo que quiero tratar.
porque eso es lo que quiero mostrarles, porque eso es lo que quiero manifestarles. ¿Sí? Hermano, regresando, Dios me está permitiendo regresar a esto. Hananías era una persona sin carácter, era un profeta sin carácter. ¿Y qué hizo? Rompió el yugo que estaba sobre Jeremías. Simbolismo, rompió, anuló el concepto de servicio, ¿saben?, en el pueblo que le estaba observando. Si tú eres una persona, hermano, dispénsame, discúlpame, si eres una persona que has rechazado servir, y aparte de que no sirves, incitas a otros a que no lo hagan, hermano, tú eres Hananías sin carácter, que Dios te podrá usar para decir: es que yo tuve un sueño de ti, es que Dios me dio una palabra, es que Dios me reveló. Uy, hermano, yo conozco, mire, tanta gente que dice: pastor, es que Dios me reveló, y no está sirviendo en ninguna de las iglesias. Pero Dios me reveló, y yo no dudo, y yo no digo: no, usted que va a andar recibiendo el Señor. Cuando me dicen: ¿le puedo contar? Cuénteme, porque voy a tratar de discernir en dónde está Dios metido allí. ¿Sí? Y créanme que cuando hay gente que no está sirviendo y me dice: es que yo soñé, es que, híjole, yo vi, yo oí, yo percibí, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me contó. Yo no niego que Dios le haya hablado porque es una hija de Dios o porque es un hijo de Dios. Puede que sea una persona profética, pero sin carácter. Y tiene que tener cuidado esa persona, porque si no se establece carácter profético, hermano, entonces las intenciones incorrectas del corazón comienzan a salir, y eso es lo que te lleva a ser un falso profeta, un falso ministro profético, hermano, o un falso pueblo profético. Bueno. Todo el que sirve manifiesta carácter, y todo lo que acontece dentro del servicio es para activar y desarrollar carácter. Romper el yugo era incitar a la rebelión. Según el verso 16, 28, 16 de Jeremías, ¿qué dice? 28, 16 dice: por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra el Señor. ¿A qué se está refiriendo Jeremías cuando dice porque hablaste rebelión? Jeremías está haciendo alusión a cuando Hananías rompió el yugo. Cuando Hananías rompió el yugo, él no sabía lo que estaba haciendo. Eso era algo que Dios no le había ordenado. Porque haber roto el yugo, el concepto de servicio, hermano, para Dios eso representó rebelión. Por eso es que cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: ve y dile esto y esto, y dile que se va a morir porque incitó a mi pueblo a rebelión. Tenemos que tener mucho cuidado cuando en nosotros hay ese pensamiento de: no quiero servir, no siento servir, no voy a servir en nada. Tenemos que tener mucho cuidado cuando por nuestras actitudes alguien más no quiera servir. Porque una cosa es: no, ni sirvas, ni sirvas, ni te metas, Una cosa es que tú se lo digas a alguien: no sirvas, y otra cosa es cuando tus actitudes hacen que otro no tenga la intención de servir. Te estoy hablando. Porque hay gente que está sirviendo, pero por sus actitudes otros dicen: no, yo no le entro. Le estás reforzando que si de por sí no quiere, si de por sí no quiere entrarle derecho con el Señor, ¿sí? Si de por sí, hermano, hay gente que hermano, no quiere levantarse de la silla, le refuerzas con tus actitudes incorrectas dentro del servicio que no sirva.
¿Por qué? Porque te oye quejándote nada más. Habla, Señor. Porque te oye quejándote. Porque te oye. Si yo estoy en cierta área, agarro y le pongo el pial de la otra. Oye, ¿tú crees? Dispénseme lo que voy a decir, por favor. Ya se me calentó el corazón. Dispénseme lo que le voy a decir. ¿Pero usted cree que la gente es tonta? Si de por sí les gusta ver y les gusta oír. ¿Tú crees que no te están viendo? ¿Tú crees que no te están oyendo? Oye, si son de los o de las que ven al vecino, nada más oyen la puerta, el rechineo de la puerta del vecino y ya llegó y vino con dos, Oye, si les gusta hacer eso, hermano, que les gusta andar viendo y les gusta andar oyendo, ¿acaso tú crees que no te están viendo a ti aquí adentro, ni te están oyendo a ti aquí adentro? ¿Piensas que la gente no se da cuenta? Si son los que más cuenta se dan, hermano. El último que a veces se da cuenta de las cosas es el pastor. Pero toda la iglesia lo sabe. No me ayudes tanto, hermano, No me ayudes tanto, hermana. Eso no se hace. Y no estoy haciendo catarsis aquí arriba, hermano. O sea, no me estoy desahogando. Creo que es la línea por donde el Señor nos quiere llevar y nos quiere guiar. No incites a rebelión al pueblo del Señor. Si tú tienes la actitud de no sirvo, a lo mejor no porque no haya visto nada, sino que no quiero, no incites rebelión al pueblo. Y si por sus actitudes también usted está haciendo que otros no quieran servir, no incite a rebelión al pueblo. Parece que le estoy, hermano, enseñando a puros líderes. Pareciera que esta enseñanza es para puros líderes. Y usted puede decir, pues mejor lo hubiera hecho, esto lo hubiera enseñado en una junta de líderes, hermano. Pero ¿sabe? Creo que ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque Dios quiere levantar de ti un líder. Dios quiere levantar de ti una persona que adelante su reino en esta temporada. Que adelante, que cumpla el programa divino que Dios tiene para esta temporada, para este momento. Por eso es que Dios te lo está hablando. Te lo está hablando. Es hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de enderezar las rodillas paralizadas. Es hora. El carácter es importante. Y mientras estás sirviendo y vienen todo ese tipo de cosas, es porque Él quiere activar carácter en ti, porque Él quiere desarrollar carácter en ti. No incites a rebelión rompiendo el yugo, rompiendo el concepto de siervo, ni en ti ni en otros, ya sea de palabra o de actitudes. Alíneate ya, métete con el Señor ya. El tiempo es corto, hermano. ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? Se nos ha olvidado esto, ¿verdad? Se nos ha olvidado que un día vamos a dar cuentas, vamos a entregar cuentas de lo que hicimos en la carne, dice la palabra. Cada uno. Por eso dice, nadie se juzgue el uno al otro, porque cada uno dará cuentas de lo que hizo en la carne cuando esté delante del Señor. Y eso de dar cuentas de lo que hicimos en la carne mientras estamos en este cuerpo, hermano, no solamente es de las cosas malas que hicimos, también vamos a dar cuenta de lo que sí hicimos correctamente. Servir al Señor es lo más correcto que podemos hacer. Amén. Servir al Señor. Cuando el Señor liberó a esta mujer
no, perdón, la mujer que llegó por agua al pozo. Dame esa agua para que ya no venga yo a sacarla de aquí. Ok, llámala a tu marido. No, no tengo marido. Bien has dicho, bien has dicho. Marido no tengo, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes es tu amigo con derechos, porque tampoco es tu marido. Eso fue lo que le dijo Jesús. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿qué es? Ay, Señor, me parece que tú eres profeta. Ay, Señor. Y le comienza a ministrar. Y el Señor le sana, le restaura. Y dice la palabra que cuando ella recibió esta agua de vida que la sació, porque tuvo un encuentro con el agua de vida. Amén. Dice que salió a predicar y a anunciar. El gadareno, ¿qué pasó con el gadareno? El gadareno fue libre. Y el Señor le dijo, no le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie. Dijo, no, yo no, ¿cómo lo voy a contar esto que me acaba de pasar, que me acaba de suceder? Permíteme seguirte, le dijo otro. No, mejor ve y cuéntale a este pueblo las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Dios también ha hecho grandes cosas contigo. Dios también ha hecho grandes cosas contigo, hermana. Entonces sirve, evangeliza, háblale a otro, aleluya. Aparte de que le hablas a otro allá afuera, haz algo aquí adentro para que cuando ese llegue encuentre lo correcto, encuentre lo indicado, pueda hallar comodidad, no para que siempre permanezca en ella, sino para, hermano, poderlo recibir y comience su crecimiento en Cristo a tal forma y a tal manera que él pueda mirar lo que Dios ha hecho en su vida y también salga como tú a ganar a otros. ¿Sí? Pero a veces, hermano, hay un montón de exendemoniados aquí adentro. Hay un montón de exendemoniados aquí adentro. De exadúlteros de aquí. De exsatánicos, de tanta cosa. Pero mira, estás bien sentadito. Yo creo que si el Señor estuviera aquí, te diría, ve y cuenta lo que yo he hecho por ti. ¿Sí? Pero en lugar de hacer eso, ¿sabes qué hacemos? Ay, es que sí soy cristiano, pero me sigue yendo bien mal. Soy cristiano, estoy yendo a la iglesia, pero ay, vieras que no la veo llegar todavía. Oiga, Dios no te llamó a andar anunciando eso. No, fíjate que sí estoy yendo a una iglesia cristiana. Ya hasta dice eso que dijeron ellos de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero sigo bien enfermo aquí, traigo el piquete aquí. 3 años, 4 años, no se me quita. ¿Se fijan? Nuestra mentalidad está al revés. Si el Señor estuviera aquí, te diría, ve y cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho contigo? Y tú te puedes quedar viendo tu cuerpo y dices, bueno, pues nada más creo que el dedo chiquito que tenía montado arriba del otro se me enderezó. Aún eso es una maravilla del Señor. Ve y cuenta las grandes maravillas, no cualquier maravilla. Ve y cuenta, anuncia las grandes maravillas que el Señor ha hecho contigo. No oías de una oreja, ahora oyes, esa es una grande maravilla. No te salía uña en un dedo, aleluya, te salió, esa es una grande maravilla. No minimices lo que el Señor ha hecho en tu vida. No lo minimices. No lo minimices. Lo que hace el hombre es minimizar lo que el Señor hace. Llega aquí alguien que, no, hermanos, es que yo voy a darles mi testimonio, yo así, ya asado, y no, hombre, yo estaba en la policía y un día sucedió esto, y agarré una barreta y le pegué y le volé la tapa de los sesos, y los sesos salieron volando por todos lados, y después me llevaron, me encarcelaron, y en la cárcel, y usted así,
Pero hermanos, el Señor me ha salvado, me ha rescatado. Y usted, ¡oh! ¿Sabe eso qué? ¿Sabe qué eso es lo qué es lo que hace eso? Decir, ay, yo nada más tenía el dedo chiquito montado arriba. Yo no le volé la tapa de los sesos a fulano. Yo no hice esto, yo no hice aquello, yo no hice esto otro. ¿Y qué pensamos? No, este sí fue llamado para ser siervo de Dios. Yo no. Yo nada más traía un dolorcito de riñón y es lo único que se me ha agitado. ¿Por qué minimizas lo que el Señor ha hecho en tu vida? No minimices lo que el Señor ha hecho en tu vida, hermano. Así sea lo más mínimo. Esa es la gloria de Dios manifestada. Porque dime quién humanamente hubiera podido hacer aún lo que tú consideras mínimo. Nadie, humanamente hablando. Máximo cuando te entregaron un papel que te dijeron, mire, su situación no está tan difícil, pero tiene esto. Y solamente a través de un tratamiento largo, es como a la mejor puede usted salir de esto. Y que el Señor, hermano, en un proceso más corto, en un tiempo más corto, lo haya hecho. Lo que no pudo hacer el hombre, por más mínimo que nos parezca, fue algo que Dios hizo. Y entonces, si fue algo que Dios hizo, para nosotros, aleluya, es una grande maravilla que el Señor hizo. Aunque para Dios, a Él sí le corresponde decidir si fue chiquito o fue grandote lo que hizo. Pero para nosotros no nos queda de otra más que decir, contaré las grandes maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Aleluya, celebren al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor, amado. Gloria sea el nombre de Cristo. Yo he escuchado tantos testimonios, hermano, de grandes evangelistas y de grandes pastores y apóstoles y profetas, y yo me quedo así. Digo, no, pues yo a los 12 años ya estaba sirviendo a Dios de manera equivocada en la iglesia católica. Pues la única situación que hacía yo ayer era robarme las hostias del cura. No, en serio. Y comérmelas con cajeta Coronado. De verdad lo hice. De verdad lo hice. Y yo pudiera decir, yo no robé, yo no tomé una pistola, yo no lo maté. Yo pudiera decir, creo que él tiene más derecho de ser siervo que yo. No. Porque en Cristo a todos, independientemente del nivel de tu testimonio, independientemente de las cosas duras o no tan duras a comparación de otros que te hayan pasado, Dios dice en su palabra, aleluya, la agarré de allí, no creo que es mía, no me presta de allá, ¿sí? Dios dice en su palabra que Él a todos los que estamos en Cristo nos hizo ministros competentes de un mejor y más grande pacto, que es el pacto de su sangre. Independientemente de tu testimonio, a todos los que están en Cristo no hay condenación sobre ellos. Y al saber que no hay condenación sobre nosotros por lo más grande que hayamos hecho o por lo más mínimo que hayamos hecho, nos capacita para ser estos ministros competentes. Aleluya. En Cristo nadie es más, nadie es menos. Quien está sirviendo no es porque sea más que tú. Tú que no sirves no significa que seas menos que ellos, pero la intención de Dios, creo, es que todos podamos servirle, porque esa fue la intención por la cual Él nos atrajo hacia sí mismo y Él nos cautivó para Él. Dale una ofrenda de palmas al Señor y póngase de pies. Aleluya. Padre, gracias. Yo sé, Señor, que tú el día de hoy has traído, Señor, una exhortación al corazón de alguien aquí, Señor. Has abierto, Señor, el entendimiento de alguien aquí. Señor, esta enseñanza valdrá la pena por uno o por una, Señor, que haya entendido que es necesario formar carácter, tu estatura, Señor. Señor,
tú habrás cometido tu objetivo en esta noche. Si hay alguien aquí, Señor, que no rompe el yugo. Señor, yo oro y te ruego, Señor, que ninguno de los que estamos aquí rompamos el yugo del servicio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, direcciona a tu pueblo. Señor, porque no tengo necesidad de decir, el Señor te dice, Señor, tu palabra ya fue hablada. Tu palabra, Señor Dios, ya fue declarada. Ahora encuentra en esta noche, Señor, una buena tierra. Encuentra una buena tierra, encuentra un buen corazón, Señor. Encuentra a un buen corazón, Señor, que esté dispuesto a atesorar esta palabra y a permitir que, Señor Dios, tú crezcas en él, tú crezcas en ella. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que independientemente de los momentos de gozo y alegría durante la enseñanza, que no podemos expresarla de otra forma, Señor, más que sonriendo, independientemente a eso, Señor, creemos, Padre, que hay una esencia en este logos que hemos recibido, y esa esencia es un rema, y el rema es hora de crecer a tu estatura en esas 4 facetas, Señor. Muchos están creciendo solo en una, otros están creciendo solo en 2, solo en 3, pero tu intención es que crezcamos en las 4, Señor. En el nombre de Jesús, yo confieso esta palabra sobre tu pueblo, yo confieso esta palabra sobre tus hijos. Hablo, Señor Dios, con mis labios, que en esta casa te estás levantando, Señor Dios, gente sabia, gente entendida. Señor Dios, te estás levantando de este pueblo, un pueblo profético, que la unción que se activó, que la gracia profética que se activó, ahora sea madurada, Señor. Madura esa gracia profética en esta casa, madura esta gracia profética en nuestras vidas, madura esta gracia profética en cada uno de tus hijos, Señor, en cada una de tus hijas que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quita, Padre Santo, todo cansancio que hoy hay. Quita todo corazón duro, Señor. Señor Dios, porque hay de mis hermanos que cuando perciben la verdad de alguna u otra forma, sus corazones se cierran, Señor. Padre, yo te pido, Señor Dios, que su corazón permanezca abierta a las distintas formas y a las distintas maneras en las cuales, Señor Dios, tú manifiestas tu verdad. Sea de una palabra dura, cruda, o sea de una palabra que nos arranque una sonrisa, Señor, pero al final de cuentas es una verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Establece tu reino en cada corazón, establece tu reino en cada mente, Señor. Levántate, Señor Dios, siervos, leones que sirvan, hombres que sirvan, águilas que sirvan, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos servidores, Señor Dios, Padre, hazlos crecer, Señor, a la imagen tuya como el león, a la imagen tuya como el hombre y a la imagen tuya como el águila, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por el entendimiento abierto de muchos. Gracias, Señor. Sea tu nombre glorificado y sea tu nombre exaltado en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle su ofrenda de palmas.